Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Deseo lo mejor del cielo para cada uno de ustedes y les pido al Señor que les bendiga en gran manera por permitir reunirse con nosotros a través de este medio. Voy a leerles en Filipenses capítulo 4, versos del 1 al 4. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Filipos de que debemos regocijados en el Señor siempre. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mis amados hermanos, la iglesia de Filipenses estaba pasando por un momento duro y difícil, y el apóstol Pablo les dice que debían de regocijarse en el Señor siempre, porque regocijarse en el Señor en un momento de prueba es una actitud que Dios quiere que tengamos para demostrar al enemigo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que te invito en esta mañana a que te regocijes en el Señor, no importa lo que estés viviendo, porque es una orden divina. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Cualquiera se goza cuando los momentos son buenos y hay bonanza, pero no cualquiera se goza en tiempos de prueba. El creyente, el que ha puesto su fe en Cristo, debe gozarse en el Señor siempre. Así que si no lo has hecho, vamos a pedirle perdón al Señor y que ese gozo sea reflejado en nosotros en tiempo de prueba. Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, y te pedimos perdón, que muchas veces nos gozamos cuando las cosas nos salen bien, pero cuando estamos pasando un momento de prueba, Señor, nos entristecemos y nos angustiamos. Pero tu palabra en esta mañana nos manda a regocijarnos en el Señor siempre, porque es la actitud que debemos tener en medio de la prueba, Señor, para hacerle entender a aquel que, Señor, está pasando un tiempo duro y difícil, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque el gozo es un fruto del Espíritu y está dentro de nosotros y debemos reflejarlo en los tiempos duros y difíciles. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, ahora les invito a que adoremos al Señor con nuestros hermanos de la alabanza. Muerto en pecado y en soledad, sin esperanza, sin identidad. Tu misericordia el camino abrió, la muerte venciste, por ti vivo estoy. Huérfano fui y ahora tu hijo soy. Me redimiste, me diste perdón. Quitaste el lamento de mi corazón. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Me dio libertad, mis cadenas rompió. Su fidelidad mi vergüenza quitó.
Su sacrificio mi deuda borró. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. El Salvador fue colgado en la cruz. Sombra y tinieblas cubrieron su luz. Pero Él se levantó, Cristo resucitó. La muerte venciste, por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Somos libres por la eternidad. Los redimidos a ti cantarán. Somos libres por siempre, amén. La muerte venciste, por ti vivo estoy. Somos libres por la eternidad. Los redimidos a ti cantarán. Somos libres por siempre, amén. La muerte venciste, por ti vivo estoy. La muerte venciste, por ti vivo estoy. La muerte venciste, por ti vivo estoy. De haber adorado y exaltado el nombre del Señor, ahora les invito a que abran el corazón para escuchar la palabra de Dios a través de nuestro hermano Jason López, presidente de jóvenes de la iglesia Emanuel. Mi hermano Jason, el Señor te bendiga, el tiempo de la palabra es tuyo. Muy buenos días, mis amados hermanos, y bendiciones para cada uno de ustedes. En esta preciosa mañana tengo el gran privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Espero que estén muy atentos, y así que te invito ahí donde estás. Vamos a orar para que este tiempo sea tomado por el Señor y que sea Él hablando a cada uno de nosotros a través de su palabra. Amado Rey Celestial que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu santo nombre, que es sobre todo nombre, Rey. Gracias porque en esta preciosa mañana nos permites estar aquí, Señor, reunidos en nuestras casas, compartiendo, Señor, de tu palabra. Te pido, Santo Espíritu, que seas hablando a cada uno de nuestros corazones, que tu palabra pueda, Señor, cumplir el propósito por la cual ha sido enviada, Señor, y que a través de ellas podemos cambiar nuestra manera de vivir para que día a día, Señor, podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, les quiero contar una pequeña historia, y es acerca de una ranita. Resulta que la ranita iba saltando y saltando hasta que se dio cuenta que había una olla llena de agua. Entonces la ranita saltó dentro de ella, vio que el agua estaba fría y muy deliciosa y empezó a nadar tranquilamente.
Luego sintió que el agua empezó a ponerse tibia, pero no le dio importancia y se acostumbró y siguió nadando. Y así pasó el tiempo y el agua se volvía un poco más y más caliente, pero ella no le daba importancia, sino que se acostumbraba a esos cambios. Pero llegó un momento en que el agua empezó a hervir, pero ya era demasiado tarde. La rana no pudo saltar y murió cocinada. Entonces vemos a través de esta historia, la vamos a relacionar con un pasaje de la Biblia que estaremos leyendo. He puesto como título a este mensaje: No esperes a que llegue Natán. Y con este título creo que ya saben más o menos la historia a la cual me voy a referir. Y es el texto de Segunda de Samuel, capítulo 11 y 12. Es la historia de David y Betsabé. Creo que muchos de ustedes ya han escuchado de ella y por eso más que todo voy a contar la historia en vez de leer, porque después se va a hacer muy largo. Entonces, bien sabemos que David era el rey de Israel. David fue escogido por Dios, era hijo de Esaí, y el profeta Samuel lo ungió para ser rey de Israel. David fue un gran hombre, tanto así que venció a Goliat. Y también en las escrituras declaran de él que él era un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Un varón conforme al corazón de Dios. Entonces vemos que David era un líder, una gran persona y que era usada por Dios. Pero vemos que hay algo que tiene en común tanto el mayor líder como la persona que apenas está iniciando el evangelio. Y es que cualquiera de ellas puede pecar. Ninguna está exento del pecado. Entonces vemos que David, un día estando en la azotea de su casa, de su mansión, se paseaba por la terraza y vio a una joven que se estaba bañando. Esta joven era Betsabé. Y David le pareció muy agradable a sus ojos. Vio la tentación y cedió a ella. Él empezó a codiciarla y empezó a verla de tal manera que mandó a sus siervos a que la fueran a buscar. Una vez la trajo delante de sí, éste se acostó con ella. Luego ella volvió a su casa, pero se enteró David luego porque ella lo mandó a avisar que estaba embarazada. Entonces vemos que el primer pecado que David cometió, en este entonces, fue el adulterio. Él estaba en su terraza, en vez de estar en la guerra luchando con las demás personas, él estaba en su terraza, estaba descansando y ahí fue que llegó la tentación. Vio a esa joven de buen parecer bañándose en la azotea. ¿Y qué hizo él? Él cedió y la miró, la codició tanto así que la mandó a buscar y se acostó con ella, sabiendo que ella, Betsabé, era la esposa de su siervo Urías. Pero no le importó. Así él fue y se acostó con ella. Entonces vemos que David, ese varón conforme al corazón de Dios, cedió al pecado. Y llegó, se metió y se quedó. David cometió ese pecado en secreto. No le dijo nada, quería que todo quedara en secreto. No quiso formar un escándalo, un alboroto, porque él era rey. Por eso todo eso lo hizo en secreto. Pero al enterarse que Betsabé estaba embarazada, David estuvo en grandes problemas, porque ya se iba a saber la verdad. Se iba a saber que David se acostó con Betsabé, que era una mujer casada. Entonces, ¿qué tuvo que hacer David? Tuvo que inventar otro plan. O sea, ni siquiera pasó por su mente de pronto confesar lo que él había hecho, sino que ¿qué hizo? Buscar un plan para que ese pecado que había cometido quedara todavía oculto, quedara en secreto. ¿Y cuál fue ese plan ingenioso que tuvo? Mandó a buscar a Urías, lo emborrachó y lo
le insinuó a que se fuera a acostar con su mujer. ¿Para qué? Para que al acostarse con ella pensara que el hijo que llevaba en su vientre era de él. Pero ese plan fracasó porque Urías era un siervo que era fiel a David y estuvo en todo tiempo con él y no quiso irse a acostar con su mujer, quiso quedarse al lado del rey protegiéndolo. Pero como ese plan que tuvo David en principio fracasó, entonces tuvo un plan B. Vemos que el corazón de David en ese entonces estaba corrompido por el pecado. Tanto así que por su mente pasó algo muy horrible. Y fue mandar a la guerra en la primera fila a ese hombre fiel, amigo suyo, mano derecha. Lo mandó a la guerra. Lo mandó a morir a la guerra. Y vimos que David, con su cabeza fría y calculadora, lo mandó a morir. Vemos que David ni siquiera tambaleó en un segundo al tomar esa decisión. Todo con tal de ¿qué? De encubrir su pecado. Porque no quería que se sabiera. Entonces lo que él quería hacer era que todo esto terminara. Entonces lo más lógico, lo que se le pasó por la mente fue matar a Urías. Y su plan dio frutos. Que vemos que en el versículo 25 del capítulo 13 de segunda, el capítulo 11, perdón, de segunda de Samuel, vemos que Urías murió. Fue un siervo avisarle a David que Urías había muerto en batalla. Y su mujer, Betsabé, guardó luto, le dolió eso porque su esposo había muerto. Pero en ningún versículo de este capítulo dice que a David le dolió la muerte de Urías. En ningún versículo encontramos que la muerte de Urías fue causa de dolor para David. No lo vemos. Entonces vemos que a David ese pecado que había cometido lo había consumido tanto y lo había cegado, que lo había conducido a cometer otro pecado, que era el homicidio, porque mandó a matar a Urías. Pero ni tanto así, no tuvo temor en su corazón, ni tuvo tristeza por lo que había pasado, sino que sintió fue paz, porque ya él no iba a descubrir lo que David había hecho. Pero vemos que en el versículo 27, David lo que hace después que su amigo Urías murió fue mandar a buscar a Betsabé y la convirtió en una de sus esposas. Vemos que todo lo que empezó por una tentación que David se dio por ahí, ocurrió todo esto. Pero en ningún momento David tuvo remordimiento de lo que había hecho, sino que mandó a buscar a Betsabé y la tuvo como esposa. David creyó que estando en secreto nadie lo iba a saber. David creyó que por haber hecho eso a escondidas nadie lo iba a notar. Y que por haber matado a Urías ya él no se iba a enterar y nadie más lo haría. Pero él no se acordaba que allá en el cielo había un Dios que lo estaba viendo. ¿Y cuál fue lo que Dios pensó acerca de lo que David había hecho? Al finalizar del versículo 27 del capítulo 11 encontramos: pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Entonces vemos que aunque David creía que ese secreto ya había muerto con la muerte de Urías, Dios lo había visto y estaba disgustado por el pecado que David había cometido. Entonces David vivía feliz y contento con eso, porque él creía que ya nada le iba a pasar, que ya eso que él había hecho había quedado oculto. Pero no. ¿Qué hizo Dios? Empezamos en el versículo 1 del capítulo 12. El Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad,
El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió a esa ovejita, la cual creció junto a sus hijos. La ovejita comía el mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como a su hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar al animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Esa fue la historia que Natán le contó a David, porque el Señor le había mandado a Natán a que se la contara. ¿Y cuál fue la reacción de David? Él enseguida se puso furioso por eso, porque creyó a sus ojos que eso estaba muy mal. Pero no sabiendo que esa historia que Natán estaba contando era la misma que él había hecho. Estaba cegado por el pecado que incluso quiso juzgar, diciéndole que ese hombre merecía la muerte. También dijo que debía devolver 4 veces lo que por la muerte de esa ovejita. Eso fue lo que le dijo a Natán. Vemos que él estaba tan cegado que podemos compararlo con el versículo que dice: primero mira la viga que tienes en tu ojo para luego sacar la espiga del ojo de tu hermano. Él estaba juzgando sin saber que dentro de él había un pecado, y ese hombre el que había hecho semejante atrocidad. Entonces, ¿cuál fue el tiempo que duró David encubriendo su pecado? Vemos que David y Betsabé tuvieron un hijo. Entonces podemos decir que más o menos estuvo entre 9 meses y 1 año en que David estaba ocultando ese pecado. Y él seguía bien, él seguía tranquilo y contento porque nadie se había enterado. Ya él tenía esposa, ya tenía hijo con Betsabé, y todo pensó que había quedado en el olvido. Pero no, Dios mandó a Natán y fue la sentencia para él. El envío de Natán representó para David una sentencia, porque Natán le dijo las siguientes palabras en el versículo 7 del capítulo 12. Entonces Natán le dijo a David: tú eres el hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel, te libré del poder de Saúl y te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado a tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré a tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces, hermanos, lo que vemos que la llegada del profeta Natán a la vida de David fue una sentencia para él. Porque lo que David trataba era en lo más posible ocultar su pecado, pero no sabiendo que la palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 28 versículo 13: el que encubre su pecado jamás prosperará. Entonces vemos que el pecado tuvo una consecuencia, y David vivía contento con su pecado y no lo confesaba. Entonces tuvo que venir Natán a sentenciarlo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de ese acto que había hecho? Su familia iba a vivir bajo la espada, se iban a rebelar contra él, y muchas cosas iban a suceder en su familia. ¿Pero por qué? Por ocultar ese pecado. Ya a finales, el versículo 13, vemos que David se arrepiente y reconoce que él ha pecado contra el Señor, pero ya las consecuencias ya estaban tomadas.
El Señor perdonó a David, sí, lo hizo, pero solo perdonó su vida, pero a cambio le quitó la vida de su hijo. Ese hijo que había tenido con Betsabé murió. ¿Pero por qué? ¿A raíz de qué? De un pecado que había encubierto, un pecado que había tapado y que él no quería revelar al mundo, tanto así que hizo matar a Urías para que nadie más supiera eso tan horrible que había cometido. Entonces, mis hermanos, la palabra que les he traído en esta mañana es para crear conciencia en eso. De nada nos sirve a nosotros encubrir nuestro pecado. De pronto nos avergüenza, de pronto queremos vivir así, pero no es la opción. Y tampoco debemos encubrir nuestro pecado creando más pecado, como hizo David. Para cubrir el adulterio que había cometido, hizo matar a Urías. De pronto nosotros por miedo, por temor a que descubran nuestro pecado, queremos quedar bien delante de los hombres y hacemos que las demás personas nos miren con agrado, que somos santos, que somos unas personas siervos del Señor, pero en realidad nosotros debemos quedar bien delante de los ojos de Dios. No importa lo que digan las demás personas, quien te va a juzgar a ti es Dios, por lo tanto, a Él es que debes rendirle cuentas. Por eso debes despojar de tu corazón todo pecado que hay dentro, porque si no, sufrirás graves consecuencias. Vemos que David, por tener ese pecado oculto, tuvo grandes consecuencias para su vida, pero no tanto para él, sino para su familia. Entonces, mis hermanos, también la segunda parte de Proverbios 28:13 dice: mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hermanos, si de pronto en tu vida tienes un pecado oculto que quieres ocultar, te invito a que confieses delante del Señor, que te apartes de Él para que alcances misericordia, porque si no, vendrán consecuencias para tu vida. No esperes a que llegue Natán, no esperes a que la olla empiece a hervir para saltar de ella, no, porque va a ser demasiado tarde. Trégale tu vida a Cristo, arrepiéntete de todo corazón, apártate del pecado y verás que el Señor tendrá misericordia. Bueno, mis hermanos, esto era lo que les quería compartir en esta mañana. Espero que haya sido de bendición para tu vida y que puedas ponerla en práctica, mis amados hermanos, porque el Señor que está en los cielos nos está mirando y Él quiere de todo corazón que lleguemos delante de Él, que no nos perdamos, que no muramos. Él quiere darnos vida eterna para siempre. Bueno, hermanos, vamos a orar. Amantísimo Rey Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias porque hemos aprendido que de nada sirve ocultar nuestros pecados, de nada sirve quedar bien delante de los hombres si estamos mal contigo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a reconocer que te hemos fallado. Ayúdanos, Señor, a entregar toda nuestra vida a ti. Siempre el pecado va a estar acosando y nos va a estar acechando, Señor. Pero confiamos en ti, que tú nos ayudarás a seguir adelante y avanzar hasta el final. Oh, amado Rey, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido que tomes nuestra vida, tomes nuestro corazón, nos limpies de todo pecado, de toda maldad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Bendiciones, hermanos, y hasta una próxima ocasión. Bien, mis amados hermanos y amigos, después de haber escuchado la palabra de Dios, quiero decirles que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual Dios la ha enviado. Y Santiago nos recuerda que debemos ser oidores y hacedores de su palabra. Así que les invito, mis amados hermanos, a que no solamente escuchemos a Dios, sino que obedezcamos su palabra, para que la palabra
haya el propósito en nuestras vidas. ¿Qué tal si oramos dándole gracias al Señor por su palabra? Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ella es como la lluvia que desciende de los cielos y no vuelve allá vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual tú la has enviado. Gracias te doy por la vida de mi hermano Jason, por esa palabra que colocaste en su corazón para transmitirla a nuestros corazones. Señor, te doy gracias, Dios, por todo aquel que oye, obedece y pone en práctica tu palabra, Señor, para que se cumpla el propósito tuyo de tu palabra para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga en gran manera y hasta otra hermosa oportunidad.